tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Sea el momento que usted esté viendo su programa Por tus Derechos. Estamos contigo, estamos aquí en Teleradio Cambio Digital en Alamino 236, aquí en la zona conurbana de Veracruz, Boca del Río. Y ya, como es costumbre, está aquí. Contador licenciado Arturo Inclán, bienvenido, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos una vez más aquí en Teleradio Cambio Digital, participando aquí con usted. Y bueno, este principio de sexenio, el Congreso está trabajando a marcha, pero Muy movido, van así como trenecito en bajadita. Sí, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en sábados, en domingos, están sesionando, están muy activos. A las 4, 5, 6 de la mañana están trabajando. Están terminando. Por supuesto, los que trabajan, los que no Sí. se quedan en su casa, como fueron de lo del PAN, lo del PRI. Sí, Movimiento Ciudadano que no fue en una de las sesiones. Está muy lento el Movimiento Ciudadano por ahí. Por ejemplo, en la que hubo la insaculación para ver cómo iba a ser la mecánica, qué jueces, qué magistrados iban a participar, no estuvo Movimiento Ciudadano presente. Y son los medios que se preocupan por el bienestar del pueblo. ¿Sí? Entonces, en días pasados dieron, el Senado avala la reforma en materia salarial. Esto por una unanimidad de 123 votos a favor. El Senado de la República aprobó la reforma en lo general y en lo particular que establece fijar anualmente los salarios mínimos generales y profesionales por encima de la inflación anual y que establece que las remuneraciones del personal de seguridad, educación y salud se ajusten al salario promedio registrado por el Instituto Mexicano de Seguro Social. Sí, aquí, bueno, mucho de esto es presión de que México ha firmado el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿no? Recordemos que los incrementos de los salarios mínimos siempre se han dado por presiones, ya que México forma parte de esto y los sindicatos tanto de Canadá como de Estados Unidos pues decían que era una competencia desleal, ¿no? Por eso muchas empresas aquí se venían a instalar porque los sueldos eran muy bajos, ¿no? En los gobiernos de Calderón Hinojosa, el expresidente le apostó a eso, ¿no? A salarios bajos para que fuera competitivo, fuera atrayente para los inversionistas y se instalaran aquí en México. Entonces, eso propició en muchos momentos que fuera muy desigual los salarios, no tuviera poder adquisitivo, etcétera. Bueno, realmente lo que acontece o lo que acontecía es de que el salario mínimo en México era de los más bajos de América. Por abajo de Haití incluso. Entonces es increíble cómo un país cómo estaba tan castigado en cuanto al salario mínimo, porque había muchos argumentos que si subían el salario mínimo no iba a venir inversión para las maquilas, para la mano de obra, para todo lo que se utiliza, que si subía el salario mínimo iba a haber mucha inflación, que si subía el salario mínimo las empresas no iban a poder absorber eso y tenían que poner las cosas mucho más claras y era uno de los argumentos para la inflación, pero ya ves que... No fue así, o sea, se siguen instalando las empresas en México, sigue siendo atractivo para los empresarios extranjeros venir a México. Y yo en una clase, recuerdo que di, les decía yo, a ver, ¿cuánto le cuesta la hora de un profesionista allá en Estados Unidos y cuánto te cuesta la hora de ese profesionista aquí en México, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio con los muchachos y nos dimos cuenta que aún pagándole un sueldo de 40,000 pesos mensuales a un profesionista, aquí en México, si lo comparáramos con el tipo de cambio y las horas, a cómo estaban las horas allá, pues es atractivo para esas empresas. Y tan es así que muchas empresas contratan a personal mexicano por internet. Pero realmente, ¿cuál es
El salario de los profesionistas ahorita en México actualmente, ¿cuál es el promedio? 16,000 pesos, 20,000 pesos. Están mal pagados, ¿eh? Sí, Y sobre todo en Veracruz. En Veracruz, conurbado, los sueldos de los profesionistas están mal pagados. Están mejor pagados los de la Ciudad de México, Monterrey y el área de Querétaro. Esa zona están mejor, porque hay muchas empresas ahí. El parque industrial. El parque industrial que le llaman, y están muchas empresas ahí, igual en Guadalajara, ¿no? Están mejor sueldos. Pero lo que es el sur-sureste de México, están muy mal pagados los profesionistas. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón Cetina, mencionó que en los últimos años los incrementos en los salarios mínimos permitieron una reducción significativa en la pobreza laboral. Destacó que en esa misma vía la reforma asegura que los ingresos de las y los trabajadores quedarán protegidos aún en caso de la inflación, la cual asegura la fuerza del poder adquisitivo. Sí, eso es. O sea, si los incrementos salariales están por arriba de los incrementos de la inflación, pues el trabajador sigue teniendo un poder de compra. Y quieras o no, esto le beneficia al empresario, porque al tener poder de compra, el trabajador pues va a gastar, va a consumir, y le va a beneficiar al empresario porque pues, va a consumir lo que vende, ¿no? Entonces la economía interna se reactiva. Muchos gobiernos le apuestan a la economía, a la inversión extranjera, a producir para el extranjero, y en estos gobiernos de Sheinbaum y de Andrés Manuel está apostando a la economía interna, ¿no? A reactivar la economía interna, y ahí están los incrementos que han tenido las grandes comercializadoras como Walmart, Oxxo, que se han disparado. También hay que poner mucha atención en la situación de los chinos, que le compramos muchísimo a los chinos, muchísimo, sí, pero ellos no consumen nada. Consumen Sí. muy poco. Entonces, la verdad que hay que poner un poquito de atención, porque por ahí decían que ¿cómo nos vendían cosas tan baratas, cosas tan inservibles? Por la mano de obra, entre ¿no? comillas. La mano de obra es muy barata para ellos. Y ellos contestaban que, bueno, que es lo que compran los mexicanos, porque también tienen cosas caras, pero no las compran los mexicanos. Entonces, la verdad que comentamos en programas anteriores cómo está todo el centro histórico de la Ciudad de México, y la mayoría de los centros históricos de todas las ciudades de México están invadidos por los chinos. Aquí en la zona centro de Veracruz, 5 de Mayo, Independencia, vean cuántas empresas de ventas de artículos chinos hay muchas, ¿no? El senador Enrique Cáceres Insulza indicó que el transitorio segundo establece que el salario para las personas trabajadoras al servicio del Estado en los sectores de salud, educación y seguridad será de 16,777 pesos con 68 centavos, de acuerdo a lo registrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es lo que te comentaba yo. Mira, en este caso es educación, ¿sí? Los maestros van a tener el incremento. Pero mira, o sea, es lo que te comentaba. ¿Cuántas plazas tiene que tener un maestro para tener un salario digno? 16,000 pesos al mes, ¿sí? Entonces, hay muchos técnicos, hay mucha gente que gana eso, o tal vez un poquito más. Un poquito más, y así es. En cuanto a lo que tú mencionabas, es cierto, ¿no? O sea, hay técnicos que a lo mejor hasta ganan más. Que Definitivamente. Y en el caso de los profesores, no nada más es el tiempo que pasan dentro del aula dando la clase, sino tienen que calificar las tareas, y ahí van evaluando a los alumnos para preparar la clase para el día siguiente. Y la clase la tienes que preparar para los diferentes tipos de niños que tienen su forma de aprendizaje muy diferente, ¿no? Hay jóvenes, hay niños que aprenden viendo, hay niños que aprenden escuchando, hay niños que aprenden jugando. Entonces el maestro la misma clase la tiene que dar en esas tres formas para que todos los niños aprendan, ¿no?
de acuerdo a su capacidad. Cada quien tiene su forma, su paso, su nivel ¿Sí? para aprender. Sí, y es muy, Entonces, el preparar la clase en casa y luego calificar, no nada más son las 5 horas que te aparece frente al aula, ¿no? Sino es mucho más tiempo. Y es sí se me hace bajo, ¿eh? Se me hace bajo el sueldo. Y Sí. bueno, pues Porque ahí están las bases, en lo que es kinder, kinder, primaria, secundaria, es lo elemental, ¿no? Ahí están las bases, una buena educación ahí, esa base bien aprendida va a ser un buen profesionista. dicen los datos de Coneval indican que de 2018 a 2022, 5.7 millones de personas dejaron la pobreza. Sin embargo, mencionó que existen áreas por mejorar, dado que poco más de un tercio se encuentra en pobreza laboral y el 50% se encuentra en la economía informal. Para pronunciarse a favor del dictamen, el senador Rolando Rodríguez Zapata observó que las decisiones del Estado, que generalmente por medio de bienestar, todo se logra agregando pasos. Sí, o sea, aquí el hecho de que el salario mínimo es la base para que de ahí el empresario puede dar un más sueldo, ¿eh? No es el mínimo con lo que te pueden contratar, pero puede, de acuerdo a sus capacidades, darte más, ¿no? Sí, definitivamente de hecho hay muy pocas empresas que ya se regulan con el salario mínimo, pero hay una muy corta brecha, sí, que pues no logra, como estamos viendo, pasar los 20,000 pesos mensuales en muchos casos de profesionistas y cada vez más se acerca el salario mínimo al tope de los profesionistas. Al tope de los profesionistas, sí. Entonces sí. También hace falta regular un poco. Bueno, aquí sería los empresarios que te dicen, bueno, lo que se está incrementando es el salario mínimo. Sí. Y se está incrementando en ese porcentaje. Pero, ¿qué pasa? Los que ganan más del salario mínimo. Si no les das el incremento, pues ya le alcanza el salario mínimo, ¿no? Entonces, ahí también es importante que se le incremente a las otras personas que tienen más del salario mínimo. En un porcentaje, porque la verdad que es hay mucha gente que... Muchas empresas... Que en muchos años no han recibido un aumento, en muchos años, sí. Sí, simplemente si el incremento es del 5 o el 10%, el empresario al que gana más del salario mínimo le sube el 1 o el 2%. Entonces, la brecha, como decías tú hace un instante, la brecha entre el salario mínimo y la otra persona que ganaba más del mínimo, pues se va reduciendo cada día más y más y más, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas que están ocupando a muchos profesionistas deben tener ya una adecuación a los salarios y, por supuesto, también los profesionistas buscar alternativas. Es muy difícil en este día encontrar trabajo, pero yo creo que también hay que moverse. El que no se mueve no. Sí, o sea, aquí no sale en la foto. De entrada se tiene que capacitar, ¿no? Definitivamente. Que capacitar. Entonces, la productividad aumenta si los empresarios capacitan a sus trabajadores. Pero si el empresario no te capacita, pues tú como profesionista te debes de capacitar para pues tener otras opciones, ¿no? En un momento dado tienes que caminar, pues caminas. Siente la importancia de contar con un ingreso justo que garantice a las personas a tener condiciones de vida digna, la vitalidad de establecer remuneraciones adecuadas y seguridad social para los policías, por lo que se define como un derecho humano esencial, además de destacar la importancia de contar con un salario por encima de la línea del bienestar. Sí, los policías ganan un salario muy, muy precario en muchos casos, ¿no? Y horarios, pues más de 8 horas, ¿no? Sí, la jornada de 12 por 12 que le llaman. Sí, entonces ahí también ese incremento a ese segmento de la población, pues es interesante, es bueno. Y bueno, esto es en cuanto a la reforma salarial y también ahí tocante a la cuestión laboral, está la jornada de las 40 horas. Ya hay una propuesta ya está una propuesta, está un dictamen aprobado en puntos constitucionales donde los diputados Susana Prieto
por Morena, Tereso Ramírez por el PRI y Margarita García García por el PT, se ha caminado ya mucho al respecto desde el año pasado y ya está un dictamen donde todas las bancadas, todas las bancadas, a excepción del PAN, y se está tratando de convencer, están de acuerdo en que la reducción de la jornada de trabajo sea de 40 horas, ¿no? En muchas empresas ya en México se trabaja las 40 horas. En la Ciudad de México trabajan de lunes a viernes y los viernes en la tarde ya no regresan. Por ahí estaba, ya ves que el senador diputado Pedro Aces Barba de CATEM había dicho que no, que era imposible elevar el salario. Pues él es líder sindical, Sí. él es líder sindical de los custodios. ¿Cómo, qué mensaje le mandas a tu gente de decirle no, pues no se les puede aumentar? O sea, No. es de verdad que y todavía Monreal por ahí lo estaba un poquito dándole la... Calor. Sí, sí, pero la verdad que esto es por el bien de México, para los mexicanos, para seguir adelante. En muchos países ya la jornada es de 40 horas, ¿no? Tengo entendido que en Chile, Argentina, en España, en Europa, muchos países ya están. Y están viendo incluso la forma de que fueran de menos de 40 horas, ¿no? En Estados Unidos las jornadas son de 6 horas en Estados Unidos, en el Oriente también. Entonces, la cuestión es que mientras más le des descanso a tu gente, más te va a rendir. Sí, la productividad, Sí, ¿no? claro. Claro. Y la productividad no nada más es con el hecho del descanso, también la productividad es en la capacitación. Muchas empresas no capacitan a su personal, ¿no? Y eso hace que si tú los capacitas, te van a rendir más, van a ser más útiles a la empresa, van a aumentar su productividad. Ya está, según este estudio, está comprobado que cuando hay más capacitación, hay más productividad. Entonces, ojalá que ya siga esto. Bueno, pues tenemos confianza en que tenemos, como hay la mayoría en el Congreso, esto pueda salir adelante y también la reforma esa, las leyes secundarias de la reforma judicial también ya fueron avaladas. Ya, pues ya en estos días hemos estado viendo cómo se está analizando la mecánica de cómo se van a elegir los jueces, ¿no? Y todo esto que le estamos platicando, pues tiene que ver con los derechos, con todos los derechos humanos, con los derechos internacionales que... Sí, un trabajo digno, un sueldo digno, descanso digno, salud digna. Se está legislando para bien del pueblo, entonces sigamos de frente con estas propuestas. Y otra de las propuestas va bien de las reformas que se han llevado a cabo en estos días, es la reforma energética. Sí, las leyes secundarias, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí también en estas reformas alguien decía, oye, se está regresando a la privatización. Tomemos en cuenta que hemos firmado un tratado de libre comercio y en ese tratado de libre comercio pues hemos accedido y hemos concesionado ciertas situaciones que nos van a beneficiar a nosotros. Entonces, aquí es la coparticipación con empresas privadas de las empresas como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Sí. Sí. Y eso, al venir inversión extranjera, pues va a haber más fuentes de trabajo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Bajar las tarifas eléctricas y bajar el precio del gas, lograr tasas de destitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores al 100%, aumentar la producción del petróleo a 2.5 millones de barriles diarios que se producen anualmente a 3 millones de barriles en 2018 y 3.5 millones en el 2025, así como aumentar la producción de gas natural de los 5.700 millones de pies cúbicos diarios que se producen a 8.000 millones
en 2018 y 10.400 millones en el 2025. Al tener más producción México en estos segmentos de la energía, más petróleo, etcétera, pues México va a tener más ingresos. Y sobre todo, estar escuchando a esta gente de que tienen que bajar la gasolina a mitad de precio. Sí. Es que ahí se rigen por precios internacionales. Claro, o sea, es lógico. Hay muchos precios que, por ejemplo, el cemento, el cemento se hace aquí en México, se elabora aquí en México, pero se rige a través de precios internacionales. Una de las cuestiones que fundamentales que ya no vamos a tener que importar. Se importa gas, se importa gasolina, se importa diésel, y ahorita ya se empieza a producir en las plantas mexicanas, y de una u otra forma ya se está exportando, tanto combustible pesado como diésel y gasolina. Entonces, y sí le vendemos a nuestros hermanos de Sudamérica, ¿no? Y unos que por berrinche ya no están recibiendo el apoyo, que están pues pasándola muy mal. Sí, por el Ecuador, uno de ellos. Argentina, sí, que nos debe mucho dinero de la venta de petróleo. No pagan, no quieren pagar. El diésel, gasolina. Insultan a los mexicanos, se meten al territorio mexicano con la invasión, y todavía quieren que se le dé el apoyo. Sí, en este caso, con la coparticipación extranjera, pues México va a poder producir hasta más para consumo interno. ¿Esto qué te hace? Pues te hace menos dependiente del extranjero, y quieras o no, te da más soberanía. Esta reforma energética lo que está tirando abajo es toda la reforma esta que hizo Peña Nieto, que entregó a los extranjeros todo esto. La Comisión Federal de Electricidad, tanto como Pemex, ya se convierten en empresas nacionales, ya dejan de ser empresas que tengan que entregar, que tener ganancias. Entonces ya pueden invertir, tener utilidades, ¿no? Okay. Sí es cierto, ¿no? Toda empresa tiene que tener utilidades, ingresos, ¿no? En este caso, estas empresas son importantísimas porque, quieras o no, te dan la soberanía del país. Estas empresas producen el diésel, la gasolina, la energía eléctrica, y quieras o no, lo dan a un precio más accesible. Lo que no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en las empresas privadas, cuando están los inviernos y la luz se dispara, o lo mismo pasa en España, en Europa. En Alemania, ¿qué les pasó a esa gente ahorita con la guerra, que le cerraron la llave los rusos para el gas? ¿Y qué invierno se inventaron? O sea, muy frío, ¿no? Y el negocio de gasolina, diésel, va para 40, 50 años. Fácil. Porque la parte esta de la energía renovable, pues ya se están dando cuenta que es caro, ¿no? Por ejemplo. Espérate, aparte de caro, ¿ya viste los riesgos? ¿Ya viste los riesgos? ¿Viste lo que sucedió en diferentes partes ahorita con las inundaciones? Que las baterías de litio, con el contacto del agua con sal, ¿se contaminan? No se contaminan, se incendian, ¿sí? Se incendian, y pues sabemos qué tipo de incendio provoca una batería de litio, que son instantáneos y muy agresivos. Entonces, en fracciones de minutos acaban con un coche. Y entonces, ese es el peligro. Hay muchos peligros. Ya también han visto que al chocar, ¿sí?, también el riesgo de explosión de las baterías de litio son muy, muy, muy grandes. Entonces, se está cambiando la modernidad por un alto riesgo para mucha gente, porque... Bueno, es que aquí va. Los alemanes, o en este caso los chinos, que van a la vanguardia en ese tipo de energía, pues ellos no tienen petróleo, ¿no? Sí, no tienen. Entonces ellos, por ejemplo, Alemania no tiene petróleo, pues le tiene que apostar a las energías verdes, no le queda de otra.
pero yo también sabemos que son también no son tan redituables, no son tan efectivas, es la palabra. Tienen su problemática. No siempre sale el sol, no siempre corre aire, entonces ay, sí, tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles, así es. Pero a lo que voy, la parte de, como nos decía Peña Nieto, que se iba a acabar lo del negocio del petróleo, pues no es así, va para 40, 50 años más, fácil, y por eso pues ahí que el gobierno de México pues se tiene que reconvertir en la parte de la refinería. Es increíble que la gallinita de los huevos de oro, que ya estaba a punto de agonizar, todavía tuvo más crías y sigue. Sí, o sea, sí. Y bueno, al cambiar, de acuerdo a publicación en el Diario Oficial de la Federación, por ejemplo, ¿qué beneficios tiene? A ver, una empresa privada que te dé la telefonía en un lugar donde hay 4 o 5 casitas allá en la sierra, no le conviene ponerla, entonces no va a tirar los hilos para que llegue la comunicación o llegue la energía. Este tipo de empresas, como Pemex o como CFE o como el Internet a través de CFE, pues le va a dar a esa gente que está allá en la sierra, le va a dar la oportunidad de tener energía eléctrica, le va a dar oportunidad de tener Internet y estar comunicado con el resto del país, ¿no? Y es que hay tanta modernidad hoy con la energía que ya no es pretexto para que no llegue la energía a las poblaciones más alejadas, y por supuesto llegando la luz, ahí llega todo, llega el internet, llega todo, absolutamente todo. Entonces, nada más es cuestión ya de... Los avances tecnológicos también, ¿no? Sí, claro. Las celdas solares ya, y ya no necesita nada de cable, nomás instala la celda solar y ya está produciendo energía. Entonces, fue un paso adelante, pero hay que analizar ese paso que tanto conviene, porque, insisto, hay muchos riesgos con el litio. Se ha visto que hay muchos riesgos con la batería de litio todavía. Sí, pero a lo que voy es, por ejemplo, CFE va y tiene que meter el cableado a esos lugares y va a llegar la energía eléctrica. Y por supuesto que CFE es la que trae la tecnología del internet, ¿no? A través de los cables de CFE. Entonces, ahí a eso se refiere este cambio en la Constitución. Son empresas que también están para el servicio del pueblo mexicano. No nada más es tener la utilidad, sino también el servicio. Y el servicio es que esa población que está en la sierra cuente con telefonía, que cuente con energía eléctrica. Y con una tarifa accesible para el pueblo, porque es a veces injusto que tan caro se pagan muchos recibos y muchas veces no lo gastan, porque he escuchado quejas aquí dentro de los derechos humanos, nos llegan quejas de personas mayores que pues su gasto de energía eléctrica son 2 o 3 foquitos, su tele, y para de contar, y les llegan de 2,000, de 1,800, de 2,500. ¿En qué gastan? O sea, sí. Entonces, a veces los amigos de la comisión, si no les reclamas, te cobran lo que te quieren cobrar. ¿Sí? Eso sí. Sí, porque 4 o 5 focos, una televisión. Y muchos de ellos son de los LED. Sí, de LED. Sí, o sea, entonces no tiene un consumo excesivo. La luz fría, que el consumo es mínimo. Entonces, la verdad que habría que aprovechar estas reformas, de llevarlas a cabo y estar muy pendientes de que se cumpla, porque esa es nuestra misión. Nuestra misión hoy en día es estar al pendiente de todo lo que sucede, de todas las reformas que se están haciendo y que sean aplicadas. Es nuestra misión, porque no podemos dejar que nos vuelvan a dar a tole como el dedo, como pasaron muchos años, que no nos decían absolutamente nada, sino que a los 4 o 5 días ya no nos daban la noticia de la gente que ya había aplaudido, que ya estaba en el... Ya estaba en el ley, sí. Sí, estaba en el diario oficial de la Federación. Lo oscurito, ¿no? Sí. Entonces hoy nos tienen un poquito más al pendiente, hoy la gente está más enterada, por eso hay gente que protesta un poquito más, pero también gente que está mucho más contenta con todos los cambios que están sucediendo en México.
Sí, definitivamente hay cambios positivos, ¿no? O sea, y la gente, pues ahí se vio reflejada en los votos. Y estamos todavía en este último mes del apretón político, si tú quieres llamarlo así, o si yo quiero decirle así, porque ya el próximo mes es las elecciones en Estados Unidos. Entonces se va a acabar toda la politiquería esa que nos traen encima, se va a acabar toda la presión que traen contra el peso y yo creo que va a haber... Sí, un suspiro ahí, Sí, ¿no? Un sí, suspiro ahí. Sí, si quieras o no, las presiones que hay ahorita por las próximas elecciones en Estados Unidos, claro que nos afecta, ¿no? Y más en este mundo ya globalizado, claro que nos afecta. Entonces, son las cuestiones que van sucediendo en el panorama. En estos días sigue trabajando el Congreso, sigue trabajando, siguen pues trabajando en las nuevas leyes que puedan seguir apoyando a los mexicanos. Y bueno, también quiero aprovechar hacer un espacio para platicarte un poquito de la semana pasada que fuimos a saludar a los niños de AJA, Asociación Amigo de Jaime en Acción. La verdad que es una asociación que le da dónde dormir, dónde comer a los niños que vienen al hospital regional, a los CRIBER, a recibir sus terapias, a recibir, bueno, a llevar su terapia completa. Mucha gente que viene con su mamá, con su papá, ahí les dan un lugar, es un lugar que la verdad que yo no tenía conocimiento de los amigos de Jaime en Acción, no tenía conocimiento apenas en estos días, gracias a mi estimado amigo, colaborador, Paul Torres, un excelente también luchador social y excelente amigo también del Ilustre, los amigos de la prepa, y que él me llevó a saludar a los niños y la verdad que qué excelente trabajo hacen, los tratan muy bien, como decía yo, un lugar muy limpio, una, una atención, la alimentación bien, sus camas, todo el lugar, y ya con calmita, si es posible, les traeremos por aquí un reportaje, una plática más sobre este espacio que bueno que... ¿Y dónde se ubica esa? Mira, es un callejón, ahorita no tengo bien la dirección, pero es un callejoncito que está entre 20 de noviembre, La Fragua, Palacio Pérez y Juan Enríquez. Ahí hay una zapatería, no una zapatería, ahí es callejoncito, ahí está la asociación, pero ya en el próximo programa, si Dios quiere, nos voy a tener más información, bien todo, cómo hacer llegar los donativos, porque es gente que apoya, es gente que sirve, y la verdad que es un bonito espacio. Y ahí se hospedan para el otro día ir a tomar sus terapias, ya sea en el hospital regional, en el CRIBER. Hay muchos niños muy enfermos en tratamiento de cáncer, que la verdad que a veces, o otras enfermedades crónicas que a veces es imposible estar yendo y viniendo a sus terapias, entonces ahí se quedan en el tiempo necesario para sacar adelante su terapia. Los niños también que vienen al CRIBER, que vienen a diferentes tratamientos al CRIBER, también ahí están con sus familias, les dan hospedaje, alimentación y para la forma para que vayan a tomar sus terapias. Entonces quiere decir que es un albergue prácticamente. Sí. O sea, ahí se quedan, no sé, una semana, 2 semanas. El tiempo necesario que requieran estar, ahí los atienden. Y gente maravillosa, de verdad que es bonito ver tanta gente que atiende, que sirve con alegría, que sirve con la felicidad de dar algo a los niños. En pro de ayudar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues yo quiero mandar un saludo muy especial al licenciado Elías Isaac Góngora Romero, que es el único que parece que sí trabaja. Está por ahí pues atendiendo unas situaciones también en su ramo. Y quiero agradecer muy especialmente a Nelson, allá en Controles, Jorge Velázquez en la producción, al licenciado Esaú Valencia Heredia, este espacio aquí en Por Tu Derecho Estamos Contigo. A la hora que usted lo esté viendo, dele clic, compártalo con sus amigos, con tu gente, y aquí sabe que estamos aquí siempre para servirles. Gracias, hermano. Muchas gracias por haberme invitado y estamos a sus órdenes el 22 91 57 23 96 para cualquier asesoría contable y legal. Estamos a sus órdenes.
22 95 20 90 58. Nos vamos. Por tus derechos, estamos contigo.